Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre hacking con Python. En esta parte vamos a hablar sobre escaneos en máquinas y segmentos de red utilizando Python y Nmap. Como seguramente muchos ya lo saben, Nmap es un escáner de puertos que nos permite, entre otras cosas, analizar los puertos y los servicios que se ejecutan en una máquina o segmento de red. Además, tiene la capacidad de detectar posibles vulnerabilidades o fugas de información en un objetivo determinado. Es un escáner muy potente y hoy en día es una de las herramientas más comunes en el arsenal de un pentester. Dada su importancia y la cantidad de gente que lo utiliza a diario, no es de extrañar que deseemos automatizar su uso, y qué mejor forma de hacerlo que con Python. Por este motivo existe Python Nmap, que es una librería que permite ejecutar Nmap desde cualquier script en Python, permitiendo aprovechar sus beneficios desde nuestras propias rutinas de código. Muy bien, vamos a ver cómo ejecutar esta librería desde Python. En primer lugar, hay que aclarar que existen dos versiones: la versión 0.1.4 que está diseñada principalmente para las versiones de Python 2.7 y anteriores, y la versión 0.3.2 que está diseñada para las versiones de Python 3. Muy bien, una vez instalada esta librería, lo primero que debemos hacer es importar el módulo Nmap. Luego, la forma más sencilla de interactuar con esta librería es por medio de la clase PortScanner. Aquí hemos creado una instancia de la clase PortScanner y tenemos la función scan, que nos permite ejecutar un escaneo a un objetivo determinado y opcionalmente indicar un listado de puertos. Si nos fijamos, la librería nos ha devuelto una estructura en forma de árbol que son diccionarios anidados. En esta estructura se encuentra toda la información que nos ha devuelto Nmap en nuestro proceso de escaneo. Ahora bien, existen algunos métodos en la clase PortScanner que nos permiten acceder de forma directa a algunos de los contenidos que hay en esta estructura. Por ejemplo, tenemos la función command line, que nos permite acceder de forma directa al comando nmap que se ha ejecutado por debajo. Tenemos la función scaninfo, que nos indica los servicios que han respondido, que han dado algún tipo de respuesta en el proceso de escaneo, y además nos indica también que el método que hemos utilizado ha sido tcp/syn. Podemos ver todos los hosts. En este caso solamente hay una máquina que ha sido objetivo del escaneo, la que hemos indicado acá. Sin embargo, como veremos en breve, pueden haber varias máquinas. Podemos indicar un segmento de red entero incluso, si nos viene bien. Luego, para navegar por toda esta estructura, tenemos que indicar un nodo raíz. El nodo raíz siempre será una máquina que hemos escaneado. En este caso solamente tenemos una, que es esta, la máquina local, y desde aquí podemos acceder a toda la información que nos ha devuelto Nmap para este objetivo. Podemos acceder desde aquí a diferentes claves. Podemos ver el status, el hostname y servicios que están corriendo con el protocolo TCP. Vemos aquí TCP. Las claves que tiene esto son los puertos 80 y 22. 80 y 22. Aquí podemos acceder de forma directa a la información que nos ha devuelto Nmap para cada uno de estos puertos. Muy bien. También cada una de estas claves en la librería se ven mapeados como funciones. De esta forma podemos acceder a la función hostname, tal como vemos acá en keys. Tenemos hostname, tenemos status, state en este caso, y tenemos TCP, en la que podemos indicar un puerto, y de esta forma estamos accediendo directamente a la información que nos ha dado Nmap para el puerto 22, tal como lo hacíamos aquí.
es otra forma más de acceder a la información que nos da Nmap sobre algún puerto en concreto. Muy bien. Otra cosa que podemos hacer con la función scan es indicar un segmento de red entero para escanear. Por ejemplo, en este caso vamos a indicar este segmento de red, y además tenemos la posibilidad de utilizar argumentos que posteriormente se van a incluir en el proceso de escaneo. Estos argumentos van a ir directamente al comando nmap que se vaya a ejecutar por debajo. Por lo tanto, podemos poner opciones como "-n" para no incluir resolución por DNS, un escaneo agresivo, un escaneo sin y con la posibilidad de detectar la versión, y vamos a indicar los puertos 22, 25, 80 y 443, por ejemplo. Muy bien, ejecutamos esto y bueno, dado que se trata de un escaneo a todo el segmento de red, puede tardar un poco, así que vamos a abrir otra consola y vamos a trabajar desde esta para seguir mirando cosillas. Desde esta librería también tenemos acceso a los scripts de Nmap. Podemos ejecutar un script de Nmap sin ningún problema y obtener posteriormente los resultados. Por ejemplo, vamos a hacer un escaneo a esta máquina local, el puerto 80, y vamos a indicar como argumentos la opción script y vamos a ejecutar pues alguno de los scripts que hay disponibles para un servidor web. Por ejemplo, bueno, vamos a ver. Podemos listar todos los métodos. Muy bien. Como vemos en la estructura que nos ha devuelto la librería, aquí tenemos la clave script, el nombre del script que hemos ejecutado, que es http methods, y su correspondiente respuesta, que es esta. Podemos ejecutar cualquier otro método, cualquier otro script, por ejemplo http headers, para ver las cabeceras de la respuesta que nos devuelve el servidor. Si nos fijamos, aquí está la clave script, tenemos que el script que se ha ejecutado es http headers y tenemos su correspondiente valor. Muy bien. Por otro lado, este escaneo a todo el segmento de red ha finalizado. Los hosts que han respondido son estos dos, y bueno, podemos utilizar cualquiera de estas dos claves para acceder a la información que nos ha devuelto Nmap. Por ejemplo, podemos ver tcp.keys. Estos son los puertos que ha encontrado abiertos. Por ejemplo, vamos a ver que tiene el 25. Bueno, está cerrado en este caso. El 80 se encuentra abierto. 443 se encuentra cerrado. Abierto. Muy bien. Hemos visto que este proceso ha tardado poco, pero en un entorno de red con un número de máquinas muchísimo más grande, este escaneo puede tardar muchísimo más. Pensando en esto, en esta librería existe una clase que se llama Port Scanner Async y nos permite realizar el mismo proceso de escaneo, pero de forma asíncrona. De esta forma podemos definir una función de callback que se va a ejecutar cada vez que Nmap
disponga de un resultado para una máquina que se encuentra escaneando. Para ello tenemos que instanciar la clase port scanner async. La diferencia entre esta clase y la clase port scanner es simplemente un argumento más, es el argumento callback. Vamos a definir una función que se llame callMe, que va a recibir como argumento el host y un resultado. Y con esto simplemente vamos a pintar por pantalla ambos valores. Podemos definir una función que se llame waiting, esperando, y puede ser un while still scanning. Bueno. Wait 2 segundos. Perfecto. Ahora podemos hacer el mismo escaneo que hicimos anteriormente, por aquí arriba, aquí, pero con el port scanner async, y esta vez podemos utilizar el argumento callback, indicando la función de callback que queremos que se ejecute. Muy bien. Y ahora ejecutamos la función callMe. En este caso pues hemos entrado en un bucle en el que se va a estar ejecutando esto mientras que el escáner asíncrono se esté ejecutando. Sin embargo, también podemos seguir utilizando el intérprete, en el caso de que no hubiéramos hecho esto, para seguir ejecutando instrucciones. Aquí, como podemos ver, la función de callback se está invocando cada vez que nmap devuelve un resultado a la librería. En este caso pues son simplemente máquinas que se encuentran apagadas o que no se encuentran disponibles en el segmento de red. Para nmap estos son resultados y los reporta a la librería. Este proceso va a seguir así hasta que todas las máquinas hayan sido escaneadas en este segmento de red. Volvemos a la presentación. Muy bien, eso es todo de momento. Muchas gracias y hasta la próxima.